Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este primer webinar. Tanto la Universidad Zamorano de Honduras y SPAE, la Escuela de Negocios de la Escuela Superior Politécnica del Ecuador, estamos muy contentos con este primer webinar que estamos organizando de manera colaborativa. Primero, la Universidad Zamorano es una institución de educación superior de prestigio en América Latina, reconocida por su enfoque práctico y riguroso en lo que son ciencias agrícolas, ambientales y del desarrollo rural. Por otro lado, SPAE, la Escuela de Negocios de la Escuela Superior Politécnica, es la primera escuela acreditada internacionalmente en Ecuador y con más de 40 años de experiencia. Sin duda, ambas instituciones forman líderes comprometidos con la sostenibilidad, la innovación y el emprendimiento, ¿no? Su modelo educativo de aprender haciendo, impulsa estas soluciones reales para los desafíos del agro que en este momento son tan críticos. Es un gusto, tanto para la Universidad Zamorano como para SPAE, presentar esta segunda temporada de lo que se concibe como SPAE Inspira. ¿Qué es SPAE Inspira? Es una edición, ¿verdad?, en la cual es un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión. A través de esta serie de webinars, lo que estamos buscando es acercar a nuestras comunidades a líderes, como en este caso van a ser los ponentes que nos van a estar acompañando y expertos, ya sean nacionales e internacionales, que están transformando sus industrias y que también están acompañando a las organizaciones hacia esa transformación. Nuestro objetivo como universidades es compartir estas ideas de alto impacto y que las logren vincular a ese desarrollo profesional. El día de hoy vamos a empezar este primer webinar titulado Decisiones que hacen la diferencia, finanzas y liderazgo para escalar los agronegocios en América Latina. Sin duda, el enfoque en finanzas y liderazgo es clave para escalar agronegocios sostenibles y competitivos en la región. Tomar decisiones estratégicas bien fundamentadas permite gestionar riesgos, aprovechar oportunidades y atraer inversiones. Este conocimiento los va a empoderar, ¿verdad?, como líderes del agro para transformar sus organizaciones y generar impacto económico y social. Es un gusto para mí presentarles a nuestros panelistas. Vamos a empezar primero con el doctor Raúl Soto, quien es el director del Departamento de Agronegocios de la Universidad Zamorano. Es un profesor con más de 15 años de experiencia en el área de la organización empresarial, administración de recursos humanos, liderazgo y habilidades directivas en empresas agroindustriales. Así también para nosotros es un gusto tener al doctor Rommel Reconco, que es un especialista en optimización económica y finanzas corporativas. Es profesor de la Universidad Zamorano, que cuenta también con una vasta experiencia apoyando a las empresas agroindustriales. Y estará moderando el webinar el MBA Julio Rendón, quien es profesor de la Universidad Zamorano con más de 20 años de experiencia apoyando a las empresas del sector agroindustrial especializado en estrategia y competitividad. Señores, antes de darle paso a nuestros panelistas, les recuerdo que esta es una serie de 5 webinars en los cuales ustedes van a poder acompañarnos, van a poder recibir tips prácticos, ¿verdad? Y al final, los participantes que nos estén acompañando van a recibir una insignia digital y van a tener beneficios exclusivos para ciertos programas que estamos lanzando de manera conjunta. Ahora sí, Julio, podemos empezar cuando usted lo diga. Muchas gracias, Adriana, muy amable. Es para mí un gusto también estar esta tarde con ustedes y compartir pues este espacio con mis colegas, con el doctor Soto y con el doctor Reconco, pues para hablar un poco sobre estos temas, ¿verdad? Que son muy importantes para pues el devenir de las empresas agrícolas en la región, ¿verdad? Sobre todo porque sabemos que todo en la vida, así como en las empresas, es un tema de decisiones, ¿no? De toma de decisiones. Entonces, la idea de este webinar es una especie de foro, pleca conversatorio, ¿verdad? Que vamos a tener, donde pues nuestros compañeros van a estar pues hablando un poco sobre algunas temáticas. Así que ustedes que nos están
viendo pues en vivo, por favor, pues no duden en poner sus preguntas, ¿verdad? Pues que al final, pues más de alguna de ellas, pues vamos a tener el chance de poderlas compartir acá con los profesores, con los colegas. Entonces, sin más, pues preámbulo, vamos a comenzar directamente y me gustaría pues hacer una primera pregunta, ¿no? Lanzar una pregunta al profesor Reconco sobre decisiones, ¿verdad? Estamos hablando de la importancia de las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que usted ha podido ver en su experiencia sobre los errores comunes, digamos, que cometen los tomadores de decisiones en los agronegocios cuando hablamos específicamente de decisiones de índole financiera? ¿Qué es lo que ha visto? Porque al final, pues hablamos de enseñamos muchas cosas justamente para no cometer errores, pero al final, pues siempre existen estos errores, ¿no? Entonces, sobre esa línea, ¿qué nos puede compartir? Excelente pregunta, Julio. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Creo que los agronegocios tienen características que los diferencian de otras actividades económicas, entre ellas la estacionalidad de los ingresos, la alta exposición al riesgo climático que hace de la agricultura una actividad extraordinariamente riesgosa y la dependencia de precios internacionales. De acuerdo con mi experiencia, considero que hay una serie de errores financieros variados, pero tal vez lo más común es, tal vez el número uno, la falta de una planificación de largo plazo. Muchos productores enfocan sus decisiones solo en la campaña agrícola inmediata, es decir, la siembra de la temporada que se avecina, y se guían por las condiciones climáticas actuales, los precios de mercado del momento o la disponibilidad de recursos que tienen. Esta es una visión cortoplacista que limita muchísimo el crecimiento del negocio, limita muchísimo en que podamos prosperar como empresas del agro, ya que impide construir una estrategia que contemple las variaciones típicas de nuestro sector agrícola. En el agro, la estacionalidad de los ingresos, de los egresos, la vida útil de los activos como tractores, sistemas de riegos, establos o infraestructura de almacenamiento, junto con los ciclos biológicos de los cultivos, exige una planificación que va más allá de un solo ciclo agrícola. No proveer que será necesario sustituir esa maquinaria, rehabilitar cercos o potreros o nuevas tecnologías que se requieren como semilla de calidad, como genética en la parte animal, puede traducirse en costos innecesarios, en prácticas de eficiencia y reducción de la competitividad en el agro. También es bien común en nuestro sector agro que tengamos una confusión entre la liquidez y la rentabilidad. Tener efectivo disponible en la bolsa o en una cuenta bancaria no necesariamente significa que el negocio esté generando utilidades. En muchos casos, los productores perciben una sensación como de estabilidad financiera, ver ese dinero disponible sin distinguir entre la liquidez, y hago un paréntesis y explico que la liquidez se entiende como la capacidad de cumplir compromisos de corto plazo, versus la rentabilidad, que es la capacidad de generar ganancias a partir de una actividad económica productiva. Pero ojo, hay que tener cuidado, que si los costos de producción superan a los ingresos operativos, el negocio puede estar acumulando pérdidas que no se detectan de inmediato por la misma naturaleza de la agricultura, sin un adecuado sistema donde vayamos registrando todos los gastos y costos financieros. Esta situación es muy frecuente en el agro, donde los ingresos suelen ser estacionales y se concentran en una específica época de un año, mientras que los egresos o la salida de dinero son concentrados a lo largo de todo su ciclo de producción, como alimentos, servicios veterinarios, pago de jornales, pago de mano de obra. Quizás estos sean los dos situaciones problemáticas que más he visto en el agro, y si pudiera mencionar un tercer problema es subestimar el riesgo climático y el riesgo de mercado. Nuestro sector agropecuario opera bajo ciertas condiciones que son de incertidumbre y de variabilidad o volatilidad, como le llaman los financieros. Tanto desde un punto de vista climático como de mercado, esa variabilidad
que se manifiesta con fenómenos como sequías, inundaciones, heladas, plagas, enfermedades, que se manifiesta de diferente manera asociado al nivel de producción y afecta a diferentes niveles a lo largo del agro. Algunos los afecta con mucha agua, a otros con sequía, pero afecta a todo el agro. Lastimosamente, afecta a los productores de más bajos recursos. Pero esto no está todo perdido. Muchos productores, cuando no incorporan estos factores en sus proyectos financieros o planes de inversión o decisiones productivas o planes de negocio, lo que se traduce en una vulnerabilidad estructural de todo su sistema de producción. Este error se agrava cuando se basa únicamente en la experiencia previa y decimos nosotros los agricultores, ¿cuánto llovió el año pasado? ¿Siempre vamos a tener el mismo precio o le vamos a agregar la inflación o el índice de precios al consumidor? Esta es una de los principales problemas que tenemos, esa incertidumbre o no certeza de lo que va a ocurrir en el futuro. Julio, tal vez estas sean los tres posibles errores que más se cometen en el agro y que hay herramientas financieras, herramientas de negocios que nos permiten posicionarnos en un cierto nivel de la industria para poder lograr tener resultados económicos sostenibles en el tiempo. Excelente, excelente. Me llamaba mucho la atención este tema de, pues, de la planificación, ¿verdad? Y cómo, pues, el no tener un norte claro, pues nos puede llevar a cometer errores en no reconocer cuando tenemos liquidez o rentabilidad, ¿no? Y muchas veces, sucede también que por la forma como son los ciclos, ¿no? A veces son ciclos, pues, relativamente cortos, algunas actividades, sobre todo agronómicas, podemos encontrar que al productor le va bien, o sea, puede tener rentabilidad, digamos, al final de un ciclo y después de otro ciclo, y se ve como que hay un crecimiento rápido, que también puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera futura, ¿no? Y eso puede ser parte, pues, de esa falta de planificación de qué hacer cuando, pues, tengo este crecimiento, ¿no? Y sobre esa línea, pues, me quisiera pasar ahora a preguntarle a Raúl, porque definitivamente parte de la planificación pasa por el tipo de líder o el gerente, digamos, las habilidades que pueda tener el gerente de poder ver un poquito más allá del corto plazo. Entonces, cada vez las empresas y nosotros, pues, que en Zamorano lo vemos, que las empresas nos hablan, nos demandan, que nuestros estudiantes, digamos, tengan un paquete, ¿no?, de herramientas, no solo académicas, sino también de estas habilidades blandas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita, Raúl, un gerente, digamos, en este kit de herramientas de habilidades blandas para poder dirigir con éxito empresas agrícolas en el corto, mediano y largo plazo? Hola Julio, gracias por la pregunta. Y antes de abordar el tópico exacto que estás preguntando, quiero expresarle un saludo cordial desde Zamorano a toda la audiencia que escucha en directo este conversatorio y a todos los que lo van a ver posteriormente en diferido. Gracias por su atención. Tu pregunta, al igual que la anterior, me parece acertada, y para contestarla me gustaría hacer una relación conceptual inicial que me parece pertinente. En primer lugar, todo este concepto de las habilidades blandas, también llamadas y en el formato, en el contexto del PIDA, habilidades directivas, reciben históricamente esta denominación de soft skills o de habilidades blandas, que según varios autores, especialmente anglosajones, tienden a generar una forma de confusión conceptual en las personas, porque el concepto de blando suele ser percibido por las personas no muy enteradas de esto como menos importante que las otras hard skills, que son las que se refieren a la formación técnica de las personas. Es por eso que muchas universidades americanas ahora usan el término mejor de smart skills en lugar de soft, porque es una forma de darle la relevancia que el término tiene en el contexto que justamente vos decías al introducir la pregunta. Para empezar a entrar en materia, quiero hacer relación
a la teoría del profesor Mintzberg en la Universidad de McGill en Canadá, que expresa que existe una relación directamente proporcional entre el nivel jerárquico y el tipo de habilidades que las personas ubicadas en la cúspide de estas estructuras necesitan para ser exitosos en su trabajo. ¿Qué es lo que dice Mintzberg? Que entre más arriba está una persona en la escala jerárquica de una empresa agrícola, por ejemplo, es más necesario el dominio de las habilidades directivas que de la formación técnica. Del mismo modo que a la inversa, entre más abajo está la persona en el organigrama de una empresa agrícola, es más importante la solidez técnica de su formación. En el entendido de que, claro, entre más avanza una persona en el desarrollo de su carrera, más le sirve la formación técnica, pero más relevancia toma de manera gradual el uso de estas habilidades directivas. La diáspora temática es muy amplia y a raíz de eso y en el formato de esta conversación, quiero referirme específicamente a dos que me parecen claves y urgentes en el contexto actual de los agronegocios. Y lo quiero hacer desde dos premisas principales. La primera de ellas, entendamos que el concepto de trabajo de las personas ya no se compone por las teorías clásicas que hablan de capital o de trabajo, o de las nociones hasta románticas que hablan de tierra, de sal y de sudor, sino que en realidad está integrado por elementos contemporáneos concretos como tecnología, sostenibilidad y gestión de personas. La segunda premisa que te quiero mencionar, el sector agropecuario se caracteriza de manera universal por el riesgo. Ya lo decía de manera muy acertada Rommel en su participación anterior, y por la aleatoriedad que forma parte de la vida cotidiana de quienes se dedican a esta profesión noble y asumen el reto importante de alimentar el mundo. Entre otras cosas, temas como cambio climático, ya lo mencionaba Rommel también, la volatilidad de los precios, las disrupciones logísticas y, más recientemente, todos hemos escuchado esto, inseguridad jurídica a nivel local y global. Entonces, habiendo dicho eso, la primera habilidad directiva a la que quiero hacer referencia es la resiliencia o elasticidad psicológica, que consiste básicamente en la capacidad que tiene una persona para volver a su condición normal después de experimentar algún tipo de factor estresante negativo. Y la resiliencia parte de un concepto más amplio y más básico, que es el estrés. El estrés que acompaña la vida de cada persona adulta del mundo y que yo particularmente achaco a la forma vertiginosa en que estamos expuestos al cambio constante en nuestras vidas. Y hago una analogía simple solo para ilustrar este punto. Los abuelos o bisabuelos de uno crecieron, se hicieron adultos escuchando radio. Los padres nuestros se hicieron adultos con la televisión. En cambio, nosotros y nuestros hijos hemos pasado por un proceso que inició con la radio y la televisión y termina ahora con una serie de dispositivos electrónicos que se actualizan hasta cada 6 meses. Entonces, claro, la exposición al cambio que forma parte de nuestras vidas, extrapolado al concepto del trabajo, genera estrés. Dice un estudio del MIT en el 2024, y escuchen esto, el 50% de los empleados en el mundo están estresados. Entre el 75 y 90% de todas las visitas médicas en el mundo son derivadas del estrés. Y el incremento entre los 25 años que tenemos del siglo XXI y el siglo XX es de 200% en el estrés de las personas. ¿Qué es lo que pasa? El estrés genera efectos devastadores para las empresas. El primero de ellos, desde la perspectiva de la organización, es la pérdida de productividad. Y para las personas es el burnout, que es el efecto de fundición del ser humano. La segunda habilidad directiva a la que quiero hacer referencia es la inteligencia emocional. Dice un estudio de Jay Rao en el Babson College que el 67% de las compañías en el mundo prefieren
ejecutivos que son capaces de manejar inteligencia emocional. Entendiendo inteligencia emocional como la capacidad de identificar nuestras emociones, de reconocer las emociones de los demás, de responder adecuadamente a esas emociones, lo que nos convierte en gerentes o líderes empáticos que, de acuerdo a la FAO, generan como consecuencia de este estilo de gestión hasta un 35% menos de rotación en el personal, en el mundo agrícola. Ahora, en esta respuesta breve, Julio, yo te he presentado una visión corta de dos temas de la diáspora enorme, pero quiero mencionar, antes de ceder la palabra de vuelta, que justamente el PIDA contempla un módulo completo que aborda esta temática de habilidades gerenciales, que es una necesidad urgente, como lo decías vos en tu preámbulo, en el contexto de los negocios agrícolas en América Latina. Gracias. Excelente, excelente. No, definitivamente líderes empáticos, ¿verdad? Hacen la diferencia en las organizaciones, ¿no? Entonces, la capacidad que pueda tener ese líder de entender al empleado, ¿no? A su compañero, sobre las situaciones que está viviendo, ¿no? Los cambios que están sucediendo, la resiliencia que puede tener como persona, pues desde luego lo transmite la organización, ¿verdad? Y la capacidad, pues, de tener esa inteligencia emocional que es importante, pues, para la motivación y el desempeño. Y justamente en esa línea es que quiero hacer como un hilo conductor, pues, para que pues, los que nos vean puedan ver que pues, todo esto, a pesar de que uno puede decir, liderazgo y finanzas son cosas diferentes, no, o sea, al final todo es un solo paquete en el poder manejar y poder tomar las mejores decisiones en el agro, ¿no? Entonces, por eso le pregunto pues otra vez a Rommel, ¿cómo podemos conectar las finanzas, justamente el manejo, el desempeño financiero de una organización con elementos de motivación y desempeño también de equipo, ¿no? Decía Raúl, el estrés, el estrés que pueden tener los empleados, cómo desde el punto de vista financiero podemos apoyar a las organizaciones a mejorar esos niveles, digamos, de estrés, no aumentándolo, ¿no? sino que disminuyéndolos. Rommel. Sí, Julio. Como bien lo mencionabas, parecieran que fueran situaciones que están no conectadas o a primera vista pueden parecer áreas separadas, pero en realidad la gestión financiera inteligente de esas que generan y crean valor en las empresas puede ser un motor directo de la motivación y la productividad de todo el equipo. Y siempre cuando estamos hablando de temas del agro y sale el concepto de productividad, a mí siempre me gusta explicarlo porque muchas veces siempre hay debates aquí en Zamorano con nuestros estudiantes sobre la producción versus productividad. Y la productividad es un indicador técnico financiero que es bien potente en el agro. Y la productividad es una relación donde el numerador tiene la salida de un sistema de producción, por ejemplo, carne, leche, libras de granos, queso, y en el denominador tenemos toda la plata que le metemos hacia el sistema de producción, dinero en mano de obra, dinero en insumos, y sacamos una relación para saber cuánto es lo que vale una unidad producida. Entonces, aunque como bien lo mencionabas, Julio, en tu participación, pueden parecer no conectados, pero están íntimamente ligados. Considero que este tema, y que se aborda mucho en las clases de finanzas para el agro, también parte del programa PIDA, se puede explicar en 3 niveles. El primer nivel, bien sencillo, remuneración justa y oportuna, es decir, pagos puntuales con salarios que sean competitivos en el entorno, en el mercado donde está trabajando la empresa. Y la segunda, bonificaciones ligadas al desempeño o a esta productividad que explicábamos anteriormente. Si un agronegocio, si una empresa del agro administra mal su flujo de efectivo, su flujo de caja, es decir, el dinero que entra y que sale de la empresa, y se atrasa en los pagos, genera desmotivación, rotación de personal, baja moral. Y lo contrario,
Si un sistema de compensación bien estructurado fortalece la cultura organizacional. Entonces, importante el tema salarial y el tema de bonificaciones. Número 2, inversión en bienestar y en condiciones de trabajo. Siempre que hablamos de inversiones, nos referimos a la cantidad de dinero que sale de la empresa para adquirir un bien o un servicio esperando una retribución mayor a futuro. Y vamos a ver que existen 3 tipos de inversiones: inversiones en activos fijos, inversiones en capital de trabajo e inversiones preoperativas, inversiones para que la empresa esté trabajando. Y cuando estamos hablando de estas inversiones, estamos hablando de inversiones que vengan a mejorar la decisión de bienestar, es decir, en equipos y maquinarias que sean adecuadas para lo que estamos trabajando, y sobre todo la parte de capacitación de personal. Ver de qué manera podemos mejorar esos servicios básicos que tenemos en las empresas del agro. Esas inversiones que se reflejan en el presupuesto anual o en la parte del flujo de efectivo de la empresa tienen un impacto directo en la satisfacción laboral, en el desempeño de todo el equipo, que se traduce en creación de valor en la empresa. Y por último, que es bien importante y ligando a lo que hablaba Raúl anteriormente, todo lo que tenga que ver con el liderazgo, ya sea a través de los gerentes o jefes dentro de la empresa, es la transparencia y la cultura financiera. Es decir, comunicar con claridad los objetivos financieros de la empresa, cuáles son las metas de rentabilidad o de producción que tenemos, cómo está estructurado nuestro presupuesto o hasta dónde podemos nosotros trabajar, cuáles son los márgenes de contribución, esa diferencia entre el precio de venta y el costo operativo para poder nosotros tomar decisiones en las empresas. El equipo debe sentirse parte de estas decisiones. Esta transparencia financiera va a fomentar el sentido de pertenencia. Es decir, al hacer visible cómo el trabajo de cada uno importa en los resultados de lo que estamos haciendo. No importa el nivel donde nos encontramos. Necesitamos tener bien claro cuáles son esas metas financieras y que todas las empresas del agro la tienen. Algunos implícitamente y otras comunicadas más abiertas. Pero es un tema que es bien importante. Las finanzas no solo son un número, son una herramienta bien poderosa, bien potente, como decía un profesor aquí en Zamorano, para construir ambientes de trabajo sanos, que sean motivadores, que sean eficientes. Una empresa del agro, un agronegocio, que gestiona bien sus recursos, puede motivar, puede retener, puede desarrollar el talento, logrando así la sostenibilidad económica. Y cuando hablamos de la sostenibilidad económica, muchas veces cuando nosotros hacemos planes de negocio y mostramos un indicador financiero como el valor actual neto o la tasa interna de retorno, decimos, este proyecto es bueno porque genera valor, pero es importante que genere valor de una manera sostenible en el tiempo, para que nosotros como empresarios del agro podamos crear ese valor para desarrollar las sociedades que merecemos y la inversión que nosotros estamos haciendo en esta noble profesión que es la agricultura. Excelente, ¿no? Esa parte, ¿no? De la transparencia, de no manejar la información como un secreto dentro del equipo realmente es fundamental, ¿no? Porque muchas veces el empleado, pues no, desconoce realmente uno su aporte, ¿no? Qué tan valioso es su aporte, su trabajo, ¿no? Y por otro lado, digamos, a veces también en situaciones difíciles, o sea, de entornos complicados, también puede ser, le suma el estrés que mencionaba Raúl, ¿no? O sea, claro, ve la situación, digamos, en nuestros países que pues hay problemas políticos, hay inestabilidad económica muchas veces, o algunos elementos, digamos, de entorno que complican un poco más la producción en el campo, la migración, etcétera. Entonces, yo estoy dentro de la organización y no sé, o sea, mis directores, ¿no? Mis jefes no son transparentes, no porque no estén ocultando algo, sino que por el estilo, ¿no? de liderar, pues obviamente le imprime un elemento de desmotivación o preocupación al empleado y al final impacta definitivamente en el rendimiento que va a tener y eso pues es sumamente importante. Y sobre esa línea entonces le pregunto yo a Raúl, ¿no? ¿Cuál es el papel, digamos,
que toma entonces el liderazgo en tiempos cuando hay incertidumbre económica, ¿no? Desafortunadamente en nuestros países vivimos aquí en Latinoamérica en mucha incertidumbre económica y al final entonces es casi que un must, ¿no? El saber cuáles son los roles que debe tomar el líder en estas situaciones, Raúl. Gracias, Julio, de nuevo. Antes de contestar tu pregunta, quiero hacer relación a la vinculación que existe entre todos estos temas, aunque como decían ustedes dos anteriormente, pudiera parecer que no hay una vinculación. Al final de cuentas, todas estas temáticas, en este webinar estamos hablando de 2 temas de los que abarca el PIDA, no son temas aislados, no son islas, no son silos, sino que conforman en su conjunto un programa completo que refuerza la formación de personas en puestos de liderazgo. Entonces ahora, para contestar tu pregunta, en un contexto de incertidumbre, el liderazgo en el tema de los agronegocios desempeña un papel que es crítico. Al final, el liderazgo se convierte en el eje que permite mantener algunos factores clave en la supervivencia de la organización, como la estabilidad operativa, la motivación de los equipos y la toma de decisiones estratégicas en contextos complejos y cambiantes. Todas estas consideraciones reflejan un compromiso con el enfoque centrado en las personas que garantiza y sustenta el éxito empresarial moderno. El compromiso de las personas requiere y se consolida por medio de un liderazgo sólido. Desde mi perspectiva personal, las cualidades más importantes de los líderes modernos en el contexto de los negocios agrícolas tienen que ver con desarrollar un sentido de propósito en las personas, la inspiración para que otras personas marquen la diferencia, cultivar la sabiduría y la humildad de todo el equipo, generar empatía y confianza, ya lo mencionamos antes, practicar una mentalidad abierta y un deseo constante de mejorar y aprender, demostrar disciplina para hacer las cosas que son correctas y, muy importante, afrontar el fracaso. Eso nos lleva a una mención breve a otra de las habilidades directivas muy importantes en el contexto agrícola, que es el autoconocimiento. Todas las cosas que te he mencionado en esta conversación parten de la premisa humilde de reconocer cuáles son las pocas fortalezas que uno de nosotros tiene y, más importante que eso, cuáles son las áreas de mejora abundantes que todos nosotros como seres falibles tenemos. Y aquí me apropio de una máxima cuyo autor no recuerdo, pero que dice esencialmente lo siguiente: cuando vos sos la persona más inteligente en un salón de reuniones, estás en el salón de reuniones equivocado. Hay que reconocer el valor, el aporte y la importancia que cada persona en el equipo aporta. En general, estas son cualidades que un líder en cualquier lugar debería tener, pero son particularmente importantes en el sector actual de los negocios agrícolas por las razones de incertidumbre y riesgo que ya hemos mencionado a lo largo de esta conversación. En el mundo que nos rodea, donde se espera, por ejemplo, hablando de nuevo entre la vinculación temática de lo que estamos hablando aquí, se espera que las compañías generen crecimientos constantes a corto plazo. Se presentan múltiples situaciones en que un líder debe, por ejemplo, defender a su equipo, defender sus ideas y defender sus planes en contraste con estas expectativas. Por eso, las cualidades de liderazgo son tan importantes. Los líderes tienen que ser capaces de inspirar, de tener mente abierta, de tener valentía y humildad para que sus equipos puedan tener éxito a largo plazo. Creo que Rommel tiene la mano levantada, me parece ver. Sí, básicamente estaba asintiendo lo que estaba diciendo Raúl porque me parece sumamente interesante y lo traigo al enfoque financiero, que en estos momentos de incertidumbre económica, donde es normal en la agricultura que tengamos que lidiar con situaciones inciertas, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, con la producción, con los precios, con una serie de factores que hay que aprender a pronosticar. El liderazgo
es la piedra angular para sostener toda la operación, para proteger el equipo, para proyectar el futuro, más allá de las simples cifras. El liderazgo combina estrategia, comunicación y la humanidad para que las empresas del agro no solo sobrevivan, sino que salgan fortalecidos y crean valor para nuestros países. Eso estaba sintiendo Raúl. Sí, y a mí me parece muy acertado lo que decís, porque también desde la otra cara de la moneda, el tema de las finanzas tiene que dejar de ser conceptualizado como el lenguaje puramente numérico, sino más bien tenemos que entenderlo como el fundamento de la parte más importante de las relaciones humanas, que es la confianza. Las finanzas son la fuente de la confianza en las organizaciones y de ahí parte la comunicación y todo el entorno relacional en las empresas agrícolas. Excelente, no, definitivamente nosotros no esperamos, ¿verdad?, que los líderes, digamos, solo administren, ¿no? Que desde luego que pueden administrar, sino que pues puedan también inspirar en todo momento, ¿no? Sea una crisis, sea en tiempos de bonanza, en convertir o de una crisis, convertirlas en oportunidades. Realmente eso es, de alguna forma, el enfoque pues que desde Zamorano nosotros manejamos en nuestros programas, ¿verdad? En nuestros múltiples programas. Pues, ¿por qué? Porque al final, nuevamente, todo en la vida es una toma de decisiones, ¿no? Entonces, si solo vamos a tomar decisiones en función de la administración de un recurso, pues vamos a estar dejando por fuera muchísimas otras cosas que a la larga pues no va a tener la sostenibilidad del negocio pues que realmente uno espera tener, ¿no? Porque claro, alguien emprende, cuando uno emprende no tiene fecha de vencimiento, ¿no? O sea, la empresa no tiene fecha de vencimiento. ¿Vos crees que dure y sea de generación en generación? Igual, o estás en una empresa, pues también querés que esa empresa pues perdure, pues para tener tu fuente de ingreso y demás, ¿no? O si estás desde el lado, digamos, del gobierno, de políticas públicas, también generar un espacio, un ambiente en el que se pueda generar desarrollo, ¿no? Y esto pues para el bien de la sociedad. Excelente, ¿no? Aquí ya vamos, como ya estamos llegando pues a la recta final, ¿no? de este webinar. Voy a aprovechar para hacerles un par de preguntas, ¿no?, que han surgido aquí de las personas. Y aquí tengo una pregunta de María José, que nos escribe desde Ecuador, y es para el doctor Reconco, ¿no? Y ella habla sobre los errores de financiar a veces por las mismas dinámicas, ¿no? Que mencionaba, de los ciclos productivos, de financiar inversiones, digamos, de largo plazo con deuda, digamos, de corto plazo, ¿no? Que a veces es muy, el productor está muy invitado a hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener, digamos, claridad cuando se llega a tomar esa decisión o cuando puede tomarse esa decisión o cuando se toma, pues, qué es lo que tenemos que tener en mente como productores o empresarios en el agro? El micrófono, Rommel, perdón. Y yo creía que estaba hablando, disculpas. Entonces, Julito, te decía que esta es una pregunta que no es trivial, que es una pregunta que es bien potente desde el punto de vista del agro, por la naturaleza del agro. En el agro hay estacionalidad, se cosecha 2, 3, 4 veces al año, pero no más. Pero siempre la gente está requiriendo alimentos. Y cuando empezamos en esa dinámica y solicitamos préstamos para poder financiar nuestras operaciones, normalmente, o una de las tendencias es caer a un uso inadecuado del crédito. Y es una práctica común, usar préstamos de corto plazo,
ya sea que sean líneas de crédito o tarjetas de crédito, que quizás sea uno de los errores más comunes, porque la tasa de interés, la tasa efectiva es bastante alta, para poder trabajar en inversiones o en operaciones de largo plazo, como por ejemplo maquinaria, infraestructura, generando así presión en la liquidez futura por el vencimiento que no coinciden los flujos de ingresos. Es decir, hay un descalce financiero. Por un lado, conseguimos plata de corto plazo para financiar operaciones de largo plazo. Y aquí es donde sale una de las 3 fundamentos de las finanzas para el agro, que es el manejo de las operaciones diarias, de las operaciones cotidianas, lo que conocemos como capital de trabajo, que es el dinero de corto plazo para poder satisfacer las necesidades también de corto plazo. Es decir, necesitamos tener dinero disponible para poder pagar mano de obra, para poder pagar insumos, para poder pagar las planillas, para poder pagar todo lo que la empresa necesita de corto plazo. Capital de trabajo es un tema fundamental y hay diferentes herramientas para cómo manejar de una manera eficiente, de una manera inteligente, el capital de trabajo en las empresas del agro. Entonces, ¿cuáles serían esas soluciones, Julio? Tal vez 3 rapidísimas. Alinear el plazo del crédito con el ciclo del retorno del activo. Número 2, realizar análisis financieros donde nosotros podemos ver en qué momento, a través del flujo de efectivo. Flujo de efectivo es uno de los 3 estados financieros más importantes que tienen las empresas, que muestra las entradas y salidas de dinero únicamente en efectivo, y que nos sirve ese flujo de efectivo para poder determinar los principales indicadores financieros, como, de manera ilustrativa, valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión, índice de deseabilidad, relación beneficio-costo. Entonces, a través de ese análisis, nosotros podemos tomar decisiones de esa necesidad de efectivo. Y por último, consideramos o debemos de considerar el costo financiero total. No únicamente la tasa de interés del préstamo, sino también el crédito que nosotros damos y que nos dan, por un lado, para conseguir los insumos para poder realizar la operación, y por el otro, el crédito que le damos cuando nosotros vendemos nuestros productos, independientemente en el mercado que se destina. Entonces, el uso inadecuado de este crédito es uno de los errores también comunes que cometen nuestros empresarios del agro. Excelente, Rommel. Sí, definitivamente es algo que hay que ponerle bastante atención, ¿no? Porque puede ser la diferencia entre sobrevivir una temporada de otra, ¿no? La verdad es excelente aporte. Y luego, pues ahora una pregunta, pues también para el tema, pues más relacionado, digamos, a la línea de Raúl. Tengo esta pregunta de Juan José, creo que nos escribe desde El Salvador. Y básicamente es cómo vos mencionabas sobre los 2 elementos, ¿no? De resiliencia e inteligencia emocional. Entonces pregunta, digamos, cómo influye, digamos, la inteligencia emocional para resolver conflictos también entre colaboradores o con aliados, ¿no? O sea, ¿cómo podemos utilizarla? Y en esa línea también tenemos un comentario muy interesante de alguien en el chat en vivo que dice, pues, que sobre que mencionábamos sobre equivocarnos, ¿no? Dice que es cierto que a nadie le gusta equivocarse, pero de alguna forma también los liderazgos deben fomentar que los colaboradores se equivoquen en cosas que agregan valor. Tal vez como explorar nuevas formas de hacer las cosas. O sea, no recriminar del todo cuando haya iniciativa, ¿no? Cuando a veces se les da una tarea, pues, pero pueden hacer alguna otra cosa diferente. Entonces, sobre esa línea, la pregunta, tal vez ahí puedes hacer un mix entre el comentario y la forma, pues, cómo manejar la parte de inteligencia emocional también en los conflictos. Que al final esto es un conflicto, pues, porque es una equivocación, digamos, que puede costar dinero, pero de alguna forma es positivo también, ¿no? Porque está intentando hacer cosas diferentes para el bien de la organización, ¿no? Entonces, por ahí, Raúl. Sí, gracias, Julio. Te puedo contestar
desde varias perspectivas porque la pregunta es amplia. Lo primero es el tema del error y partamos desde una perspectiva puramente operativa. Tenemos que tener plenamente entendido en todo tiempo que nuestros colaboradores son seres humanos y como seres humanos todos tenemos la propensión a equivocarnos. El error humano es parte de los negocios y uno tiene que asumir que eso ocurre. Número uno, el error tiene potencial también, porque una vez que la persona se equivoca, consolida o avanza más en su proceso de curva de aprendizaje, lo cual genera un efecto de aprendizaje organizacional, porque son errores que especialmente los dolorosos tienden a no repetirse en el futuro cuando la gente aprende en su trabajo. Luego, en segundo lugar, el tema del error desde una perspectiva más amplia. Te lo contesto con dos cosas. Desde el punto de vista emprendedor, por ejemplo, dicen los grandes maestros de emprendimiento, fail fast. El error es parte de emprender. Es más, el estímulo para un emprendedor es que falle lo más pronto posible, porque entre más pronto falle, más posibilidades tiene de corregir la marcha de la idea que está tratando de emprender. Y desde un punto de vista un poco más amplio todavía, el error y la tolerancia al error es, desde mi perspectiva, el elemento más importante de la cultura de innovación en las empresas. No existe innovación si no hay tolerancia al error. No estoy hablando de una tolerancia indiscriminada, pero sí la tolerancia al error. Cuando vos tenés una organización que no tolera el error, lo que estás haciendo es un teatro de innovación, no innovación. Entonces sí, el error es parte de la naturaleza humana y uno tiene que asumir que eso es así, de la mejor forma posible. Luego, la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con la inteligencia emocional para resolver conflictos, en el contexto de que todas estas cosas son conflictos, al final todo es un conflicto, pero, y es cierto, porque nuevamente esa es la naturaleza de las personas. Vos sabes que en las interacciones de las personas con las empresas existe un estado perenne de conflicto basado en el hecho indiscutible de que las personas siempre aspiramos a mejores cosas que la empresa no siempre esté en condiciones de darnos. Y ahí hay siempre una fricción yacente que nunca desaparece. Ahora, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, mira, el concepto elemental más básico de inteligencia emocional es la empatía. Pero la empatía quiere decir entender a las personas, no compartir, no asumir, no apropiarse del sentimiento, solo es comprenderlo y manejarlo adecuadamente. Y esa es la forma en que uno maneja conflictos, porque los conflictos no son propios, son organizacionales. Excelente, no, realmente ha sido una horita muy productiva, la verdad. Realmente cuando los temas son así de mucho valor, pues el tiempo pues pasa corriendo, la verdad. Pues no, yo la verdad he disfrutado mucho este conversatorio y pues no, nada más quiero agradecerles pues a ambos, ¿no? Por su tiempo, por compartir pues con nuestra audiencia. Y tal vez algunas palabras finales, ¿no? De cada uno, breves, pues para despedirse y pues motivar a todos los que nos escuchan pues a continuar formándose, ¿no? Porque esto al final así es, ¿no? O sea, no podemos quedarnos estáticos, acomodados en muchas cosas, ¿no? Entonces siempre hay esa necesidad sobre todo para poder tomar estas mejores decisiones en nuestras empresas agrícolas. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias, Rommel. Raúl. Rommel, por favor. Claro que sí. Como bien, tal vez a manera de resumir lo que mencionaba tanto Raúl como Julio, hemos platicado de que las decisiones financieras y el liderazgo son mucho más que herramientas de gestión. Yo le diría, son los motores que permiten escalar las empresas del agro
para poder convertir problemas en oportunidades reales. En un contexto, como lo mencionamos, que es bien cambiante, las empresas del agro, no basta solo con producir. Hay que saber planificar, anticipar riesgo, gestionar costos y liderar con visión. Creo que el crecimiento sostenible no se improvisa, se construye con formación, con disciplina profesional. Ustedes tienen en sus manos el poder de transformar el futuro del agro de la región. Por eso, los invitamos, o la invitación es clara, que si quieren llevar su conocimiento al siguiente nivel, es decir, liderar con propósito y marcar la diferencia desde sus fincas, sus empresas o instituciones, los invitamos a matricularse en nuestros cursos que tenemos en esta asociación tan poderosa con nuestros colegas. Gracias. Raúl. Gracias. Yo también quisiera reiterar la enorme riqueza que se genera en espacios como estos de interacción. Antes de despedirme, quisiera lanzar, al igual que mis colegas, una invitación para que todas las personas que han escuchado nuestra participación del día de hoy tengan la oportunidad de inscribirse en el programa PIDA, ya que este programa permite que el participante interactúe de manera continua y en un largo periodo de tiempo con docentes de alto prestigio, sumamente expertos de ambas universidades, que serán facilitadores de herramientas, de metodologías, de competencias que les van a servir no como islas, reitero, porque todas estas temáticas están cuidadosamente seleccionados y que van a agregar mucho valor en el trayecto para que se conviertan en líderes en organizaciones agrícolas y agroindustriales. Excelente. Muchas gracias a ambos. Y para despedirnos, pues solo le voy a ceder estos últimos minutos la palabra a nuestra colega Jacqueline Cantón, quien les va a dar también una información muy importante pues para su futuro. Así que nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento durante este webinar. Tenemos una invitación muy especial para todos los participantes. Queremos invitarles al Programa Internacional de Dirección de Agronegocios PIDA. Este programa tiene una duración de 4 meses. Inicia el 4 de agosto en modalidad online sincrónica con un horario de 6 a 9 de la noche los días lunes, miércoles y viernes, con una semana presencial en Zamorano del 2 al 9 de noviembre. Este programa está diseñado para formar líderes capaces de transformar el sector agrícola y agroindustrial, combinando una visión estratégica global con una gestión eficiente y sostenible. A través de sus 8 módulos, los participantes desarrollarán habilidades clave en análisis económico, dirección gerencial, cadenas de suministro, finanzas, innovación estratégica y herramientas analíticas, fortaleciendo sus capacidades de toma de decisiones y contribuyendo al crecimiento sostenible de sus organizaciones. ¿Qué aprenderán a lo largo de este programa? Les voy a mencionar un poco de lo que aprenderán en cada uno de los módulos. Cada módulo tiene una duración de 18 horas y el primero es Finanzas y Control de Gestión para Agronegocios. El segundo es Marketing en Agronegocios e Internacionalización de Productos, Emprendimiento de Innovación, Business Analytics, competitividad y estrategia agroempresarial, habilidades gerenciales en los agronegocios, entorno económico y comercio internacional, y por último, cadenas de suministros sostenibles y encadenamientos productivos. Ok. Nosotros los invitamos pues a que vivan la experiencia de aprender haciendo con Zamorano. El programa incluye una semana inmersiva de aprendizaje práctico experiencial en la que obtendrán herramientas claves de Business Analytics, emprendimiento e innovación, finanzas, recorridos y visitas guiadas a las principales unidades del campus y networking internacional. El costo del programa es de $3,900 y ustedes desde ya pueden reservar su cupo con $500.
me pueden contactar al número que les voy a estar dejando en el chat de este en vivo y solamente me dicen que participaron en este webinar y les brindaré un buen descuento en la matrícula y la inversión total del programa, ¿verdad? No dejen pasar esta gran oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y pues con eso finalizamos, ¿verdad? Esperamos que haya sido de mucho provecho para cada uno de los participantes. Éxitos para todos y saludos.